lento los sistemas de temperatura, se termina estabilizando a una temperatura suficiente como para que se produzca el proceso correctamente. Ahora vamos a ver los otros sensores de temperatura, que son los sensores de termocupla y los RTD. El radiación este que ven acá abajo, que le ponen la punta en la cabeza todos los días en el supermercado. Después, estos dos son muy parecidos, pero el principio que los rige son muy diferentes. Los RTD usan una propiedad que está en todos los elementos, que es variar su resistencia con la temperatura. Y las termocuplas usan una propiedad, es que cuando yo tengo la unión de dos metales, uno de los dos metales, y someto los extremos de las dos uniones a temperaturas distintas, se me genera una corriente. Si yo abro una de esas puntas, me genera un potencial. La termocupla es como lo que le llaman también a veces termopila. Ambos sensores son usados para medir temperatura por arriba de los 200 grados. Es por eso que no se pueden usar los sensores semiconductores, que es lo que más conocemos, ¿sí? El RTD, que va a tener una forma como esta, la termocupla también la terminan dando esta forma, son elementos que pueden ser de 2, 3 o 4 cables. Lo que hace es utilizar la propiedad de los metales de variar su resistencia con la temperatura. Es decir, yo estoy en una temperatura, vamos a suponer que acá estamos en 0 grados, y voy a tener, esto le llama resistencia relativa, ¿sí? O sea, la resistencia relativa, estamos hablando de la resistencia a 0 grados. Trazo así, tengo esto. A medida que voy aumentando la temperatura, fíjense cómo van cambiando los valores de resistencia de estos tres elementos. ¿Por qué están estos tres elementos? Porque son los RTD más comunes, o sea, son los sensores de temperatura más comunes utilizados en la industria. El platino, que tiene el nombre PT100, es el elemento caro y se usa de patrón, o sea, la termocupla más cara. Se usa de patrón porque a veces yo pongo un sensor de platino, no lo voy a poner en un elemento de bajo costo porque el sensor sale más caro que la máquina. Pero es un elemento patrón porque fíjense la linealidad que tiene, que esto es otra cosa importantísima, porque siempre estamos hablando del sistema lineal, no lineal, y la función de transferencia de mi sistema de realimentación. Fíjense que nosotros hasta ahora simplemente usamos cajitas y funciones de ese, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos un sistema como este, tengo que encontrar una función de transferencia que me responda como este sistema. Esa función de transferencia tendría que ponerlo yo donde normalmente ponemos HDS. ¿Sí? Por eso que el sensor tiene que ser lineal, porque si no estamos metiendo más ruido dentro de nuestro sistema. Tendría que hacer algún sistema inteligente que adapte esa señal no lineal del sensor a una señal lineal. Si no, tendría que plantearlo como un sistema no lineal, porque realmente es cualquiera. Pero el níquel, si ustedes se fijan, y que hay una cosa muy interesante que ya lo hablamos, de minimización de sistema, cuando uno se para en un determinado lugar y dice, este va a ser mi punto de trabajo, de ahí me muevo más o menos 2 o 3 grados, puedo considerarlo lineal. Y así trabajamos con los sensores, con la mayoría de los sensores. Si yo me paro en el níquel acá y digo voy a trabajar entre esta temperatura, ahí es una recta perfecta. ¿Sí? O en el cobre también. Ahora, si yo quiero abarcar con la misma resistencia todo esto, y me tengo que ir a una resistencia a platino. Y esa resistencia a platino es la que yo voy a poner y voy a obtener la función de transferencia para meterla por el sistema de realimentación. Esta es la construcción que tienen los sistemas de realimentación de una resistencia variable, que puede ser un PT100, un PT de níquel, lo que sea de níquel o de cobre. ¿Sí? Se denominan siempre de la misma forma. Por ejemplo, PT100 significa que es una resistencia con coeficiente positivo de temperatura y que a 0 grado tiene 100 ohm. ¿Sí? Yo pongo el PT1000, que estoy hablando que tiene 1000 ohm a 0 grados. ¿Sí? Creo que el PT también tiene, si no me equivoco, estoy casi seguro que sí, tiene que ver con el material que está fabricado. En este caso sería un material de platino. Entonces, la fabricación de estos sensores se realizan de distintas formas. Muchos van envainados para que no sufran la corrosión.
Entonces le hacen una vaina de acero inoxidable, que es un material de alta conductividad térmica. Recordemos que la conductividad térmica, como los modelos matemáticos que vamos a estudiar, tiene que ver con la capacidad de transferencia del calor. Cuanto mejor conductividad térmica tenga el elemento de la vaina, es más fiel la lectura de mi sensor con respecto a la temperatura que quiera medir. Para leer estos sensores, ustedes ya han visto lo que era el puente de Wheatstone, que es lo que se usa, ¿sí? Las formas son distintas, etc. El sensor, acá me faltaron las termocuplas, que también vienen de las mismas formas, y a diferencia de los RTD, la termocupla me genera mi tensión proporcional a la diferente temperatura que tiene entre una punta fría y una punta caliente del horno. Por eso, si hablamos de termocupla, hablamos de la compensación de la termocupla, que significa medir la temperatura ambiente de la punta fría. Porque la termocupla no me genera a mí una lectura absoluta de temperatura, sino relativa. Entonces, si yo tengo una termocupla que me mide 100 grados y estoy a temperatura ambiente de 40 grados, esa termocupla, si yo bajo la temperatura a 20 grados, me suicida. Mientras que ella sigue puesta en 100 grados, entonces por eso se compensa la termocupla para eliminar ese efecto. Actuadores, también les puse acá para que tengan en mente los actuadores hidráulicos, un cilindro, no es más, ¿sí? Un cilindro hidráulico que depende de por dónde yo haga circular el aceite, circular por acá o por acá, el cilindro sería la cámara, entonces al entrar el aceite se desplaza este émbolo hacia un lugar o hacia el otro. Todos los que son máquinas de herramienta con movimientos lineales tienen algún tipo de cilindro hidráulico, o el neumático, que van a ver que no tiene mucha diferencia. La diferencia del neumático que en el caso de que tenga un solo desplazamiento no vamos a tener que hacer el circuito de retorno porque lo podemos liberar al aire, ¿no? En el hidráulico tenemos que hacer circuito cerrado o vamos a estar bañados en aceite. Las válvulas, tanto hidráulica como neumática, tienen esta forma, ¿sí? Todas tienen esta forma. Y hay de dos tipos. Válvulas que permiten desplazar hacia un lugar o al otro un cilindro, como las que ven acá. Estos símbolos son normalizados, ¿sí? Estas válvulas son simples y también hay válvulas proporcionales. O sea, hay válvulas que le permiten a ustedes cambiar la presión que va a ejercer el líquido dentro del cilindro. Con eso se va a vaciar el cilindro. Tengo válvulas proporcionales. Si yo le meto una tensión, normalmente controlo la válvula, para on-off, y las proporcionales suelen tener entrada entre 0 y 10, que van aplicadas a través de un driver. O sea, ustedes no van a actuar directamente con el controlador sobre la válvula, sino que con un driver, que lo que hace el driver es hacer que esa tensión que ustedes pongan desplace un determinado porcentaje a esa válvula proporcional. Las válvulas proporcionales en las máquinas de herramientas son las que controlan velocidad y presión en todos los cilindros. Y las neumáticas también las puse como para que la vean, para que ningún alumno mío vaya a una empresa cuando sea ingeniero y no sepa identificar cuál es una válvula. Porque no sé si ustedes saben, pero cuando se reciben de ingeniero tienen que saber todo, ¿sí? Y después también le quise poner un poco de motores, que yo creo que todos los conocen, a estos tres tipos de motores que son los actuadores básicos que tenemos. El motor de continua, este particularmente tiene un motor reductor puesto en la punta por el tamaño que tiene. El motor brushless, que a veces existe un tipo de confusión y se piensa que el motor es un motor continuo. El motor brushless es un motor de alterna, es un motor trifásico. Si ustedes agarran un motor brushless que tiene estas tres conexiones, un motor brushless de 380, ¿no? Y lo conectan a una línea trifásica, el motor gira. Si ustedes agarran un brushless y lo conectan a una batería que es continua, el motor no gira. Entonces no es un motor de continuo, es un motor de alterna. El otro tipo de motor de alterna es el motor jaula, que es un caballito de batalla en la industria. El 80 o 90% de los motores industriales son tipo jaula, que se caracterizan principalmente porque a la parte magnética del rotor la genera la misma bobina que hace que gire el motor. Eso lo hace fantástico, lo hace barato. En cambio, el motor Brushless
necesita lo que son las tierras raras, los imanes, etcétera, para funcionar. O sea, ha tenido un gran aumento porque el tamaño para una misma potencia de un motor Hawley y un motor Brastley son muy distintos. El motor Brastley obtiene mucha más potencia, pero es mucho más caro y es mucho más difícil de construir. Un motor Brastley normalmente cuenta con 3 sensores del tipo Hall que me dicen qué posición va. A veces. Por ejemplo, los motores de los coolers de las computadoras son del tipo Brastley. Y el motor de DC sigue siendo un caballito de batalla, pero cada vez desapareciendo más porque necesita mantenimiento. No necesita mantenimiento, porque no tiene escobillas. Entonces, el sistema del DC es la esquina, como los carbones de los universales, lo mismo. Y también, para que lo tengan en mente, para cuando tengan que hacer algo de control, los actuadores lineales, como este. Directamente el actuador, en lugar de ser un motor que gira, es un motor que desplaza de forma lineal un émbolo. Eso es un actuador lineal con un motor eléctrico. También, obviamente, que siempre existe la posibilidad, como vieron en el práctico de la guía, en el último que hicieron, que era el más fácil de todo, que yo pueda transformar ese movimiento de rotación en un movimiento de desplazamiento lineal, utilizando elementos muy simples de mecánica. ¿Sí? Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes en cuanto a actuadores y sensores. ¿El por qué? Porque quiero que veamos, y yo lo voy a hacer hincapié durante todo este año, cómo vamos a ir relacionando todo lo que vemos con la realidad. O sea, ¿dónde voy a obtener los modelos matemáticos? ¿Cómo voy a hacer los controles? Si no tengo modelo matemático, vamos a usar los métodos de respuesta en frecuencia o ensayo de escalón para respuesta transitoria. Así que bueno, ahora quiero escuchar si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre este tema, y si no, vamos a seguir. Profe, me queda una duda cuando estamos viendo las Sí. válvulas. En la filmina Sí. decía válvulas de 4 vías, 3 vías. eh, Estas. claro, esos serían los retornos e ingresos, digamos, en este caso, bueno, puede ser hidráulico Claro, o por neumático. ejemplo, vamos a ver una simple. La primera es la de una sola vía. Esta hace que se mueva el aceite para un solo lugar. Lo único que puede hacer es cortar el flujo de aceite. ¿Sí? El de 2 vías también trabaja con de 2 posiciones y 3 vías. ¿Por qué? Porque acá no tiene salida y acá hace que circule para el otro lado. 2 posiciones y 4 vías, esta válvula en una posición te hace circular el aceite. Para allá y para acá. Claro, Y la otra te hace circular donde representa uno de los lados la conexión del cilindro. Te lo lleva para un lado o para el otro. Pero esta válvula, por ejemplo, la de 2 posiciones, no puede dejar quieto un cilindro en el medio. claro, Sí o claro, sí lo sí. puede poner. Actúa como un interruptor, digamos, la primera y después se va complejizando. Exacto. En cambio, la otra, la de 3 posiciones, si vos lo dejás en el medio, el cilindro queda quieto donde está, porque no puede circular el aceite. Perfecto. Y digamos, Otra la diferencia válvula importante, proporcional tiene un sistema sí, mecánico, por lo que entendí, ¿no? Que es hace un... mecánico. O sea, mecánico, no es mecánico, en realidad tiene un solenoide. Ah, ah, Tiene un solenoide, pero el solenoide tiene una electrónica que lo hace que sea muy lineal. Pero es un solenoide que mueve un émbolo. claro, claro. La mayoría de estos sistemas son controlados de forma electrónica, o sea, siempre tiene una bobina. Lo que tiene diferente la proporcional es que te permite a vos dejarlo, como quien dice, casi a mitad de camino al recorrido o la energía que pase. O sea, te puede abrir un poquito o más o menos el canal. La otra abre en todo o nada. Y en la industria, para el control se utiliza un microcontrolador o FPGA, que es lo más común. PLC. Ah, claro, En el 90% de los controles industriales van PLC. perfecto. Que son muy fáciles. Espero que todos lo vean, porque es muy fácil. Aquello que le interesa a la industria tiene que ver PLC, es muy sencillo y para todos estos controles funcionan perfectamente. Algo más le iba a decir, a la diferencia entre la parte hidráulica o neumática, que también que no es menor, es que en hidráulica el elemento que transfiere la energía, que es el aceite normalmente, no es compresible. En cambio, el otro, el neumático, sí es compresible. Perfecto, profe, gracias. Bien.
Ahora, Rubén, ¿qué planos? Hay uno que recibí, que no sé si fuiste vos, un esquemático. ¿Puede ser, Rubén? Son varios planos de control de movimiento de ejes, eje X, Ah, eje está Y, bien. Z, de unas rectificadoras muy especiales, donde hay Ujú. sistemas de realimentación con Resolver y con Encoder. A ver, Fantástico. Me mirarlo gusta, después. vamos a compartirlo. ¿Se pueden compartir eso? Por supuesto que sí, por eso te lo he enviado para que vos después lo repartas como quieras. Fantástico, lo voy a poner en la V. ¿Ok? Me parece fantástico tu aporte. Muchas gracias. Bien. Si no hay más consulta, vamos a hacer una pequeña pausa muy cortita, porque yo también tengo que preparar para dar vuelta al pizarrón en algún momento, y volvemos. Sí, Condori, tiene imanes de neodimio en el motor. No entiendo la pregunta. Yo creo que tiene motores paso a paso las impresoras. Algunas otras tienen motores continuos con Encoder. Entonces puede ser una de esas. Y si es de continuo, es muy posible que tenga el imán de neodimio. Los discos rígidos sí lo tienen. Sí, sí, entonces son como los discos rígidos que tienen esos imanes que son fantásticos. Necesitan esa potencia para poder realizar los movimientos que realizan, ¿no? Salir de esta. En 10 volvemos, así es. Yo me quedo acá en línea y se quedan, ¿no? Si no cortan el Zoom, mejor. Pero vamos a cortar por 10 minutos para despegar. ¿Sí? O sea, son 7:05, 7:15, estamos de vuelta.
Bien, ¿estamos? ¿Estamos todos? No entiendo. Es como cuando uno abre la puerta. Vamos a arrancar con la segunda parte de la clase. Vamos a ver ahora una parte que yo creo que ya han hecho algunos prácticos con Salguero, que son los modelos matemáticos de los sistemas físicos. ¿Sí? Voy a poner la barra esto, si no me olvido. ¿Te molesta si pongo algo? No, pon si yo tengo este porque me viene bien. Porque así no te molesto algo. Pero si no. Bueno, ahí vamos a arrancar. Bien, cuando hablamos del modelo matemático de un sistema físico para realizar un control, nosotros lo que buscamos es identificar las ecuaciones diferenciales que gobiernan el funcionamiento del sistema. Y es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de un sistema para el control, de un modelo para control, no estamos hablando de un modelo totalmente preciso. Es suficiente con que el modelo sea aproximado. ¿Y a qué se debe eso? A que justamente se ha inventado la realimentación. Nuestros controladores, cuando lo diseñemos, siempre van a llevar un ajuste de campo, pero además tienen que ser capaces de absorber la variación entre el modelo matemático y el modelo real del sistema. Es decir, en la realidad es imposible tener un modelo completamente idéntico al que voy a controlar. Ahora sí, con los avances, las tecnologías, existen modelos extremadamente precisos, pero esos modelos se usan para diseñar la máquina, no para controlarla. Es decir, yo para un modelo de diseño, si yo fabrico motores, tengo que entrar a analizar todos los detalles del motor para que mi diseño sirva. Pero si lo que yo voy a hacer es controlar ese motor, me va a ser suficiente con un modelo aproximado. Siempre entra en juego lo útil del modelo con respecto a qué tan preciso tiene que ser, porque muchas veces despreciamos algunos efectos a fin de poder tener un modelo trabajable, ¿sí? Nosotros trabajamos hasta ahora con la función de transferencia. La función de transferencia vamos a usar para el modelo de sistemas de control clásico, se usa para sistemas de una sola entrada y una sola salida, como ya lo han visto, y las condiciones iniciales son igual a 0. La función de transferencia utiliza como soporte la transformada de Laplace. En ella separa todo lo que es sistema de control clásico. Es decir, de función de transferencia vamos a hablar de acá hasta que terminemos de ver la respuesta de frecuencia de los sistemas físicos, o sea, de los sistemas a controlar, de las plantas y los sistemas de control, cuando veamos Nyquist, Bode, cosas que ya han visto, pero aplicados a control. La otra forma de representar los sistemas dinámicos que se encuentran siempre representados por ecuaciones diferenciales es a través de las variables de estado. Y ahí se hace control en espacio de estado. Eso es el último tema prácticamente que vamos a abordar. Por lo tanto, vamos a darle mucho hincapié primero a la función de transferencia, vamos a mencionar lo que es variable de estado, para después volver a retomar variable de estado cuando todos ustedes ya sean expertos en control lineal. ¿Sí? Nuestra teoría de control va a hacer fuerza principalmente en la parte de los sistemas SISO, Single Input, Single Output, y no variable en el tiempo. ¿Sí? La forma de representarlo va a depender del tipo de ecuación que usemos. Sistemas lineales son aquellos que soportan la superposición. Si mi sistema soporta superposición es lineal y es la principal característica. También vamos a trabajar con sistemas invariables en el tiempo, significa sistemas que que los coeficientes de la ecuación diferencial no dependen del tiempo, son constantes. ¿Sí?
por ejemplo, un sistema que varía en el tiempo puede ser un cohete. Si yo al cohete le aplico, le hago un control, yo el modelo matemático del cohete va a ser uno cuando el cohete se encuentre lleno de combustible, y va a ser otro cuando el cohete ya empiece a consumir su combustible. Esos son sistemas variantes en el tiempo. Nosotros aprendimos cómo linealizar sistemas no lineales dentro de un punto de trabajo, vimos la ecuación de Lorentz, y después hay otras consideraciones que hacemos que sea lineal simplemente, como por ejemplo en el péndulo invertido, consideramos que el desplazamiento es muy chiquito y aproximamos funciones senoidales y cosenoidales al valor del ángulo o a 1. Y eso son parte de linealización, son cosas que uno tiene que considerar a partir de la experticia que va tomando en el modelo y en los sistemas de control. ¿Cómo sería actualmente los pasos para diseñar un sistema de control? Si tengo el modelo de la planta, o si conozco la planta, o puedo ir a trabajar en la planta, puedo tratar de inferir los procesos físicos que están actuando, y puedo determinar las ecuaciones diferenciales que la controlan. Con eso me voy a MATLAB, y trato de simular la planta, o al SILAB, y trato de simular esa planta, y una vez que tengo una simulación aproximada, puedo hacer un test en el simulador con una entrada de escalón, y si es posible en mi planta con una entrada de escalón, y ver que también se aproxima. A partir de ahí, si conseguí un modelo bueno, lo importante es poder empezar a trabajar con las teorías de control que vamos a ver para obtener controladores que permitan cumplir con los requerimientos del sistema. Eso es muy importante, siempre hay que tener los requerimientos como objetivo final, ¿sí? Variables, invariables en el tiempo, y ahora vamos a concentrar un poquito en cómo se muestra una función de transferencia. Ya las vimos, ya las trabajamos, que es un polinomio, una función racional con polinomios, una relación de polinomios, en donde la parte superior son los ceros, la parte inferior son los polos. Y la representación a través de variable de estado, que es la de control moderno, no es más compleja, sino que es más ambigua. Porque una variable de estado, para un modelo matemático expresado en ecuaciones diferenciales, son aquellas variables que, conociendo su estado, o sea, yo conozco el valor de todas sus variables de estado. Otra cosa interesante, la variable de estado puede ser medible o no medible, pero la definición dice que si yo las conozco en un tiempo t sub 0, ¿sí? O sea, que conozco todos los valores de mis variables de estado en el tiempo t sub 0, y conozco la entrada que tiene mi sistema, o sea, lo que lo modifica mi sistema, la fuerza, la temperatura, lo que sea. Si conozco esa entrada para un t mayor que t sub 0, yo simplemente con las variables de estado y la ecuación de estado puedo ir determinando cómo se va a comportar mi sistema. Esa es la definición de variable de estado. Como ven, es muy ambigua, pero lo que nos está diciendo es que las variables de estado tienen que ver con la historia de mi sistema. Pueden ser o no medibles. Para el tema del control es bueno que sean medibles porque puedo poner algún instrumento para medirlas, pero no es necesario. Una condición que implica esa definición de que tiene la historia de los sistemas es que las variables de estado son siempre la salida de los integradores. Por lo tanto, con los modelitos eso que hicimos, los modelos de simulación, la canónica y la estándar, podemos obtener a la salida de cada integrador una de nuestras variables de estado. Eso lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. El objetivo final de la variable de estado es, a partir de la función de transferencia, de las ecuaciones diferenciales que representan mi modelo, determinar un conjunto de matrices, quedan ecuaciones algebraicas, pero queda representado en forma de matriz, que permiten ver a dónde está y a dónde va mi sistema. Esta X punto que vemos acá sería la variable de estado, o sea, las X la variable de estado, X punto es la derivada, el primer derivada de la variable de estado, la matriz A sería la matriz de estado, la matriz B es la matriz, esa es la que relaciona la salida con los estados, Y sería la salida de mi sistema, C es la matriz que relaciona la variable de estado con la salida, y D
es una matriz que relaciona las entradas directamente con la salida sin necesidad de pasar a través de la variable de estado. ¿Sí? Entonces tenemos la matriz de estado, que es A, B la matriz de entrada, C la matriz de salida y D es la matriz de transmisión directa. Si todavía se acuerdan de la máquina de estado de Meli, D sería la transmisión que hay de la entrada hacia la salida. Esas son las variables de estado. No se preocupen porque vamos a volver sobre ellas después de hacer modelos matemáticos como ecuaciones diferenciales y obtener funciones de transferencia. Porque en variable de estado hay muchas formas de determinarla y primero hagámonos fuerte en algún lado para después desviarme un poquito. Entonces vamos a empezar con lo más elemental. ¿Por qué lo más elemental? La mecatrónica hoy tiene mucha importancia en lo que es la industria, a todos lados, en los controles. Entonces es importante para nosotros conocer cómo obtener los modelos matemáticos de los sistemas mecánicos. Para obtener modelos matemáticos del sistema mecánico nos vamos a basar en la segunda ley de Newton. ¿Sí? Y básicamente cualquier sistema mecánico lo vamos a descomponer en tres elementos. En la masa, ¿sí? Acá está. Lo vamos a descomponer en tres elementos. Primero, en la masa por aceleración va a ser igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. El otro elemento va a ser un amortiguador cuya fuerza depende de la velocidad con que mueva el émbolo. Esto así se representa en lo que son los rozamientos también. No entremos en el rozamiento estático, dinámico, como rozamiento viscoso, una forma de simplificar. Porque no es lo mismo rozamiento estático cuando estoy de cero y empiezo a moverlo que durante el movimiento. Esta ecuación lineal, que es B por U, está hablando de un rozamiento viscoso. El otro elemento que vamos a usar es el resorte. Es decir, con esos tres elementos, masa, resorte y amortiguador, nosotros vamos a representar prácticamente los sistemas mecánicos. Después podremos tener engranaje, acoplamiento de fuerza, etc. Pero básicamente son esos. Los sistemas de traslación mecánico no vamos a tener otro elemento. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer para obtener esa ecuación de transferencia? Bueno, lo que vamos a hacer es plantear la masa, que es igual a la suma de la fuerza. Vamos a empezar por acá. La masa por la aceleración va a ser igual a la velocidad que tiene, la diferencia de velocidad que hay entre X e Y, por el rozamiento viscoso, que tenemos acá, o por el amortiguador. Tienen que ser iguales porque está en equilibrio el sistema. Y también tenemos la constante elástica, multiplicada por la diferencia de posición entre X y Y. A esta ecuación, nosotros la vamos a transformar a través de Laplace, lo vamos a transformar en una función de transferencia. O sea, directamente tenemos la masa por aceleración. A mí me gusta más verlo de otra forma que ya se lo voy a mostrar en pizarrón. Porque acá no tenemos ninguna fuerza, tenemos simplemente velocidad, ¿sí? La fuerza que hay va a ser la velocidad del carro que se está considerando sin masa, para que sea más sencillo, que está acá. Esta sería la fuerza que va entrando, en realidad no una fuerza, sino un desplazamiento. Pero acá debería poner la masa para este lado, y yo podría decir que la suma de todas las fuerzas que se aplica sobre este sistema va a ser igual a la fuerza propia debido a la aceleración que se ve en la masa, o sea, masa por aceleración, más la fuerza que se debe al amortiguador, más la fuerza que se debe al resorte. Y con eso tenemos nuestra ecuación. Una vez que aplicamos la transformada de Laplace, hacemos un despeje y obtenemos la salida, que en este caso llamamos I, sobre la entrada que es U, que es el desplazamiento del carro. En este caso no estoy aplicando una fuerza, sino que estoy aplicando un desplazamiento. Yo muevo al carro y quiero estudiar cómo va a responder todo el sistema masa, resorte, amortiguador que se encuentra suspendido sobre el mismo. Es importante esto que dice carro sin masa, porque si no ya tenemos sistemas que interactúan entre ellos y se nos puede llegar a complicar muchísimo. Bueno, ahí están las unidades, me gusta poner las unidades de fuerza y de distancia, porque ustedes saben que nosotros en ingeniería no podemos poner simplemente un número, sino que tenemos que guiarnos por algunas unidades. Normalmente vamos a usar el MKS, ¿sí? Y si hay alguna unidad que no está en MKS, ustedes van a tener que ajustar
para poder utilizar las constantes, para poder utilizarlo como un sistema MKS. Eso yo quiero mostrar uno más complejo. Bueno, este es el modelo matemático del sistema de rotación, que es lo mismo, solamente que las velocidades lineales van a variar y van a depender de las velocidades angulares. Es decir, tenemos ahora que en lugar de tener una masa, vamos a tener el torque, ¿sí? Que va a ser igual a la inercia por la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad angular viene en radianes, y la velocidad angular es la derivada del ángulo que se encuentra en el sistema. También vamos a definir 3 elementos básicos. La masa es reemplazada por la inercia, el resorte pasa a ser un resorte de torsión, que va a ser su fuerza proporcional a la torsión que le dé. Antes era proporcional a la elongación, ahora pasa a ser proporcional a la torsión. Y por último tenemos el amortiguador, que igual que antes, simplemente que ahora la resistencia se va con respecto a la velocidad angular, ¿sí? Es decir, acá tenemos el torque del resorte, que es igual acá por la diferencia de las distancias, el torque del amortiguador, que es igual a la velocidad por la diferencia de velocidades que tengo, y el torque de, bueno, acá lo mismo, el mismo torque de velocidad, y el torque de la inercia que tengo que tenerlo acá. Entonces se suma de la misma forma que antes y nosotros obtenemos un sistema, en este caso masa resorte amortiguador, pero de torsión. La entrada va a ser los torques y la salida van a ser los ángulos. ¿Sí? Antes de entrar al sistema eléctrico, yo quiero que me cuenten ustedes un poquito, vamos a salir de acá. Me pausa la grabación. Déjenme que busque. Esto quiero ver. Bien, ahí están viendo toda en la pantalla uno de los ejercicios que puse en la guía, en donde tenemos 2 masas y tenemos el ingreso de una fuerza. Tenemos un amortiguador B1 y un amortiguador B2. Primera pregunta, ¿lo hicieron? Clic, 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 clic. No, profe, yo todavía no. No, ¿Tenemos idea cómo hacerlo? Ustedes estuvieron haciendo algunos modelos matemáticos con Salguero. ¿Saben cómo hacerlo? No tengan miedo de decir que no, porque no hay problema, estamos justamente para eso. Bueno, vamos a ver, si me permiten, le voy a dar vuelta a la computadora y vamos a ver en el pizarrón cómo se resuelven estos sistemas. Y lo bueno es que esto lo van a aplicar para cualquier sistema del tipo masa, resorte, amortiguador. Profe, no está grabando. ¿Cómo? No te escuché, discúlpame. Que no está grabando. No, todavía no, si lo único que estoy haciendo es dando vuelta a la computadora, porque después tengo que estar recortando todas estas cosas. No, lo voy a grabar cuando les muestre cómo se hace. Pero primero quiero saber si lo ven bien. Vamos a ver. Vamos a salir de acá y dejar de compartir. Ahí se ve todo, ¿no? Esta vez se ve mejor sin esto. Se ve igual. Pero bueno, algo se ve. Esto no borra, no tiene nada que ver. Vamos a ver acá. Hoy se ve bien, sí, se ve perfecto. Vamos a hacer cualquier sistema. Vamos a poner un resorte por acá. Vamos a poner un amortiguador por acá. Para hacerlo bien general, ¿sí? Y un resorte por acá. Va a estar sobre una base. Vamos a tener una fuerza F de T. Vamos a tener acá un B1. Acá vamos a tener un B2. Acá vamos a tener un K1 y un B, que es uno de los dos. ¿Se ve bien? Ahora voy a poner la barra si se ve bien. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, profe. Perfecto, ahí ponemos a grabar. Bien, entonces nosotros tenemos este sistema
donde tenemos masa M1, masa M2, los dos resortes K1 acá, un amortiguador B, que une la masa M1 y M2, una fuerza FDT, B1, que es el rozamiento que actúa sobre M1, y B2, que es el rozamiento que actúa sobre M2. Vamos a definir dos cosas. Acuérdense que siempre que hablamos de sistemas, perdón, esto K2 y K1, de sistemas mecánicos, vamos a hacer siempre el análisis del cuerpo libre. Siempre se basa en lo mismo. En el análisis del cuerpo libre vamos a trabajar con cada sistema de forma independiente. Y fíjense que esto lo pueden aplicar a todos los lugares donde ustedes puedan definir los movimientos de las masas. Acuérdense, cuando nosotros hacemos cuerpo libre, la masa en sí misma, este X1 que pongo acá, es lo mismo que el X1 que está acá. O sea, no tenemos en cuenta el tamaño de la masa. Es como si fuera puntual. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a plantear primero cada masa de forma individual. Y esto va a ser siempre así. Tengo M1 y vamos a graficar todas las fuerzas que actúan sobre la masa, que son externas al sistema y que actúan sobre la masa. En este caso tenemos FDT. No hay otra. Solamente está esta FDT que yo voy a aplicar sobre la masa M1. Una vez que yo grafiqué esa fuerza que actúa sobre la masa, voy a graficar todas las fuerzas que van a disipar o van a estar en contra de FDT. Vamos a empezar primero por esta. Vamos a empezar por esta. Primero la propia de la masa. O sea, M1 multiplicado por X1 con una doble derivada, porque es masa por aceleración. Después, la siguiente fuerza que vamos a graficar B1, multiplicado por X1, porque B1 únicamente actúa con la velocidad de la masa M1. Después vamos a graficar los elementos que unen una masa con otra. Entonces tenemos el K1 multiplicado por ¿quién? Por X1 menos X2. Y acá es interesante que sepan, siempre que grafiquen la fuerza que actúa sobre M1, el primer elemento va a ser siempre el de la velocidad de X1, si es M1. Siempre este primer elemento es esta velocidad. Y la otra fuerza que vamos a tener acá, que es B1, va a estar en B, perdón, va a ser X1 punto menos X2 punto. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Vamos? Bueno, después van a trabajar ustedes, así que vamos a seguir. Vamos a plantear la segunda masa, o sea, la M2. Y vamos a hacer el mismo análisis. Exactamente el mismo análisis. ¿Qué fuerza actúa sobre M2? No hay ninguna fuerza actuando sobre M2, entonces esto va a ser 0. Y las otras fuerzas que tenemos, primero, como siempre, vamos a poner M2 por X2, 2 puntos. Porque M2 se mueve a la velocidad X2. Otra fuerza que va a actuar acá, y bueno, va a ser la del resorte, K por X2. Cuando uno encuentra este dibujo, cuando realiza ese dibujo, es porque esto sería la referencia, como sería el 0. ¿Está bien? El siguiente, el K1, multiplicado por lo que le dije recién, por X2 menos X1. Siempre voy a poner primero la velocidad o la posición de la masa que estoy analizando. Y la última fuerza que actúa sobre esto es B. Me estoy quedando sin el dedo, que está multiplicado por X2 punto menos X1, y hay una más, que es B2, que está multiplicado por X2 punto. Estos serían los dos diagramas del cuerpo libre planteados para cada una de las masas que hay en mi sistema. Y si hubiera otra masa, tengo que hacer otro planteo igual. ¿Sí? Masa por aceleración, el amortiguador por la velocidad, en caso de que el amortiguador trabaje sobre una masa, el resorte por el desplazamiento, y el amortiguador que une las dos masas por la diferencia de velocidad relativa, tomando como velocidad positiva a la de X1. Lo mismo hago con el otro lado. Tomo con la velocidad positiva la de X2. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Vamos a profe. ver si es cierto, si me siguen. Ahora yo les voy a tirar
una de las ecuaciones y ustedes van a hacer la otra. Entonces, yo voy a plantear esta, que es un poquito más difícil, la otra más fácil, pero las dos son iguales. Entonces, yo voy a plantear f de t tiene que ser igual, porque es la única flecha que sale, a la suma de toda esta fuerza. M1 por X1 2 puntos, más B1 por X1 punto, más K1 por X1 menos X2, más B por X1 punto menos X2 punto. Y esa es la ecuación de esta primera masa. Lo mismo hago con la segunda masa. Le dije que le iba a hacer a ustedes, se lo voy a hacer yo. 0 es igual a M2 por X2, 2 puntos, más K por X2, más K1 por X2 menos X1, más B por X2 punto menos X1 punto, más B2 por X2 punto. Ya van a ver esa esquinita. Pero me van a tener que creer que esto es X2 punto, aparte lo van a ver con el video. Entonces, con esta ecuación resuelta el sistema. Guille, Esas dos ecuaciones simplemente le puedo obtener la función de transferencia. ¿Qué quiero? profe, yo tengo una duda. Yo también tengo una duda de quién está escuchando simultáneo y que me explique cómo hace. No, estoy compartiendo. Recordame, ¿qué representaban estas flechas que van para la izquierda? ¿Sale? La que puse allá sobre la masa. Todas las fuerzas que no actúan de afuera, sino son propias del sistema. Lo mismo acá hay fuerza. Y lo que tienen que hacer ahora ustedes, porque ya les toca a ustedes algo de esto, es encontrar la función de transferencia. A ver, ¿qué pasos deberíamos hacer? Pueden escribirlo. Julián, vos que te pongo de poner carita triste, y a ver, ¿cómo hacemos? Laplace. No, es después de Laplace. Todavía podemos aplicar Laplace, sí, un pasito. Primero Laplace, bien. Entonces hacemos primero Laplace. Después vamos a tener dos ecuaciones en transformada de Laplace. Yo quiero la función de transferencia. Tengo dos ecuaciones donde tengo x1 y x2, doble x1 y x2, y tengo ft. Ft es la entrada, listo. Ft es la entrada, o sea, tenemos que poner referencia a ft. Tenemos que definir cuál va a ser mi salida. No, pero en la matriz, Federico, para que no hay una matriz porque eso es si fuera variable de estado. Queremos encontrar la función de transferencia todavía. Entonces, segundo paso, vamos a definir cuál es la salida. Voy a elegir si va a ser x1 y x2, o x2. ¿Cuál de las dos? Porque acuérdense que en la función de transferencia tenemos una entrada y una salida. ¿Qué paso sigue? Usar esta ecuación, que está igualada a 0, para despejar x1 o x2, depende cuál quiero que esté acá. Y con ese despeje, que voy a crear una relación entre x1 y x2, porque son elementos que están relacionados, voy a agarrar esa ecuación y la voy a poner en esta ecuación. Y de ahí voy a obtener la función de transferencia. Tanto para x1 como para x2, porque yo puedo hacer primero para x1 y obtengo una función de transferencia que me va a relacionar la fuerza que entra acá con el movimiento este. Después puedo despejar x1 de acá, o sea, hago la relación que es x1 y x2, transferencia para esta masa. Preciso directamente
no hay ningún problema. Esto que se usa mucho es porque como son sistemas que puedo hacer por sustitución, es hasta un poquito más fácil, pero se puede hacer. No vamos a encontrar solución, ¿sí? Nosotros de todo esto es una relación donde va a estar, por ejemplo, x1 de s sobre de s. Y otra que va a ser x. Bien. Cuéntenme ahora, o mejor dicho, pregunten ustedes ahora. Paré la grabación para que pregunten ustedes, antes que se me vayan a clase, a otra clase. ¿Qué es importante o qué me gustaría a mí que ustedes se lleven hoy? Esto. ¿Qué es el modelo del cuerpo libre? Donde yo planteo cada masa de forma separada de toda la fuerza que entra. Y una cosa que a mí me parece importante para hacer el modelo es entender bien cómo poner o cómo relacionar una masa con la otra. Esto es mecánico. No necesitamos estar pensando y analizando. Una vez que yo hago el análisis del cuerpo libre de la masa M1, coloco el elemento masa M2, coloco el elemento, y si hay una masa M3, coloco los elementos de M3 también. Y puedo obtener la función como quiera. Exactamente, Pedro. Vamos a hacer para X1 como para X2. ¿Por qué? Porque yo creo que no va a ser mañana, pero el próximo martes yo le voy a pedir a Salguero que les dé una clase directamente con el SILAB para simular estos sistemas. Para agarrar las funciones de transferencia, que ustedes pongan señales de entrada escalón y vean gráficamente qué es lo que sucede con X1, qué sucede con X2. ¿Sí? Si nosotros llevamos esto a un diagrama en bloque, o sea, una vez que tengamos todo el sistema, o este mismo sistema lo hacemos como un diagrama en bloque, nosotros podríamos ver cómo salen o cómo responden los sistemas a una entrada de escalón, una entrada de rampa, una entrada de impulso, etc. Bien, ahora vuelvo a repetir la pregunta. Ahora, ¿pueden hacer los ejercicios de la guía con esto? Este es más complejo que los otros. Perfecto, Pedro. Esa es la respuesta que quiero. Intentaremos. Eso, está bien. Traten. Tenemos un grupo de WhatsApp, nos han venido preguntas. Entonces, si ustedes preguntan, yo les respondo, no tengo ningún problema. Y si hace falta que nos juntemos algún día para repasar los temas, lo hacemos. ¿Sí? A mí me interesa mucho que control, hoy lamentablemente no vamos a tener acceso a hardware este año, creo que en todo el año, pero ya estamos en camino a hacer un laboratorio de control y control lo vamos a hacer aplicado. Y vamos a hacer cosas aplicadas de control, para que se lleven algo que sirva. Legajo, por favor, en el chat, porque seguramente ya están llegando tarde a alguna otra materia. Yo la parte de, voy a tratar de hacer todo mi esfuerzo para poder hacer una grabación de la parte de sistema eléctrico, que yo creo que todos lo manejan, porque la parte eléctrica, los RC nosotros los conocemos, para que ya la clase que viene arranquemos con los otros sistemas térmico, hidráulico y nos ahorremos el tiempo de los circuitos RC. Capaz que le haga un práctico, me cuesta mucho hacerlo, más que nada porque no me gusta cómo quedan, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Necesito que ustedes empiecen a caminar el tema del control. Estos circuitos, esto para el parcial va de cabeza, ¿no? Esto como para que lo sepan. Para mí es importante, en todos los parciales, que vamos a partir siempre de modelos matemáticos. Ya sea eléctrico, hidráulico, neumático. Neumático no tanto, hidráulico o neumático linealizado, ambos dos hidráulico y neumático, o sistema mecánico. Así que es importante, y como yo quiero que todos aprueben la materia, espero que sea importante para ustedes también. Bien, ahí guardo el chat. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo el próximo lunes de este mismo canal con los otros sistemas de control. Gracias por la paciencia.